Bueno, damas y caballeros, hoy os traigo aquí lo que sería un teclado de 5 euros. Y bueno, es un teclado que me ha costado 5 euros en un Cash Converters. Es de marca desconocida, aparentemente. Chrome, no, la verdad no la conozco. También soy un poco analfabeto en marcas de teclados. Este teclado es aparentemente mecánico, basándome en mirar por aquí abajo y que si le sacas una tecla... ¿Veis ahí el switch? Esto aparentemente puede ser un Outemu o un Cherry. No sé si será un Outemu Red o un Cherry Red. Pero bueno, no parece mal teclado, unas a primeras. Así que vamos a enchufarlo en nuestro precioso equipo. Ahí. Y parece que enciende correctamente. No sé, por el precio que tiene, alguna tara debe de tener. Vamos a hacer aquí un bonito TXT. Si esto se digna. ¿Dónde están los TXT? Tengo demasiada mierda por aquí. Pues vamos a ver. Hombre, parece que le entra el texto. Vamos a ver. W, U, I, Pero esto es un circunflejo. Sí, bueno, parece que la primera fila de teclas funciona. Bueno, espera, que no se está viendo. L, ñ. Tiene ñ, es un teclado con ñ, por muy raro que parezca. Bueno, le he dado 2 veces a Enter y a ver esta otra fila. Esto funciona. Pues, aparentemente... Vamos a ver. Aparentemente funciona perfectamente este teclado. Sí, funciona bien. Estilo... 10 de 10. ¿Qué puedo decir? 5 euros por un teclado mecánico. Es magnífico esto. Y bueno, vamos a... Parece que no es mal teclado. Soy más de tipo Cherry Blue, que son clicky, como se dice, y notas cuando lo pinchas, como este, que haces así y lo notas. Ojo, que cuando pulso el Block Mayus le afecta también al que tengo ahí detrás, por lo que veo. Pero no parece... No parece un mal teclado este. A ver, lo tendré que probar estos días. Pero antes le tengo que dar más limpieza todavía de la que le he dado con vodka. Bonito vodka, estilo alcohol de romero, nada como esto. La leyenda dice que los soviéticos beben esto. Y los rusos también. Y bueno, parece que es RGB de verdad. Como podéis ver va cambiando de color hinches. Porque este de aquí arriba podéis observar que aunque tenga color hinches son fijos, no cambian los colores. Estilo. Me hace gracia que lo vendían como RGB cuando lo compré. Pero bueno, a mí para teclar me hacía el trabajo. Este otro, en cambio, es RGB de verdad. La única tal es que no me gusta Cherry Red, soy más de Cherry Blue, pero no está nada mal, no tal, y funciona correctamente. Aunque prefiero este. Aunque yo creo que mis vecinos van a preferir este porque hace menos ruido, porque este es menos ruidoso. Tío, si lo comparamos con un teclado de Apple... Bueno, se ha atascado la bandeja. Qué buen momento para atascarse el cajón. Bueno, aquí tenemos un teclado de Apple. Esto es mecánico. Sí, esto es similar a esto. Son un tacto similar. Luego ahí al fondo tenemos un teclado de Acer. Este es clicky también, estilo... No parece un mal teclado en comparación con los 4 teclados mecánicos que tengo ahora. Bueno, este es el cuarto. Bueno, y luego tengo aquí otro teclado mecánico. Pero bueno, que no está mal esto. 10 de 10. Así que, review del teclado de 5 euros. ¿Qué opino de él? 10 de 10 por 5 euros. No sé qué modelo será esta cosa. Voy a desenchufarlo, no vaya a ser que hagamos alguna desfeita. A ver. Esto es un teclado alfanumérico. Es un kernel TKL RGB. Bueno,